y nos muestra a través de la Escritura, hermanos, este principio. Vamos a nuestro estudio base, nuestro versículo base, del cual hemos partido de muchas maneras. Nos ha llevado a través de mucho conocimiento de quién es Dios, a través de esa verdad, y mientras el Espíritu Santo, hermanos, nos esté guiando cómo adorarle, cómo servirle, espero, hermanos, que sea de mucho provecho para la iglesia y para usted, para que pueda adorar en verdad y en espíritu. Entonces, hermanos, abriendo nuestra Biblia en Juan capítulo 4, estamos viendo, hermanos, dos principios, y de estos principios lo vemos a través de esta historia, la mujer samaritana con el Señor. Y vemos que esos dos principios están enmarcados algo fundamental, hermanos. Primero, el versículo 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Muy bien, hermanos. En este principio tenemos que subdividir estos dos pensamientos. ¿Entre quiénes? Entre los judíos que son mencionados ahí y definitivamente en la samaritana, los que son de Samaria. Y veamos el contraste para empezar a entrar a la introducción de que nuestro Dios es santo. Pero tenemos que entender este principio. Los judíos, ¿qué sabían, hermanos? Conocían de dónde venía la salvación. Tienen un conocimiento claro de dónde procede la salvación para el hombre. Entonces, de allí que procede la adoración. Del conocimiento lo que procede es la ortodoxia. ¿Qué significa eso? La manera en cómo nosotros adoramos a Dios. La manera y el orden lógico en el cual nosotros adoramos a Dios. Entonces, hermanos, en este principio vemos que le dice a la samaritana, nuevamente solo para recordarles, vosotros adoráis. Ahí hay un hecho, hermano. La samaritana sí adoraba a alguien, sí tenía la convicción de adorar a alguien, pero adoraban lo que no sabía. Entonces, ¿cuál es la diferencia que está marcando nuestro Señor Jesucristo? Que los judíos tenían conocimiento y los samaritanos, ¿qué tenían? ¿Por qué dice ustedes adoran? Porque adoraban en espíritu, hermanos. Ahí están los dos fundamentos. Uno solo tenía el conocimiento, pero no tenía el espíritu, no tenían la esencia, no tenían el carácter. Tenían toda la liturgia, tenían todo el orden, hermanos, bíblicamente hablando, todo el orden, lo que Dios había demandado. Pero ¿qué es lo que no tenían? El espíritu. No tenían la esencia, hermanos. No tenían el entusiasmo. No mezclaban la emoción. Ustedes, si se recuerdan, realmente los judíos sí tenían toda la liturgia. Tenían que ir ¿cuántas veces al templo al año, hermanos? 3 veces al templo. Muy bien. Entre todo eso, los judíos incluso tenían el linaje de los levitas, que eran los sacerdotes, los cuales todos los que nacían de ese linaje que tenían la preparación para adorar, para servir al pueblo como sacerdote. Muy bien. Y no solo tenían eso, sino tenían los trajes, tenían las maneras, tenían los utensilios, tenían el lugar, tenían todo lo que la Biblia le demandaba. Pero no tenían la emoción, no tenían la esencia, no tenían el entusiasmo. Lo hacían de manera tradicional, de manera de costumbre, de manera en la cual simplemente había que hacerlo porque no había de otra. Entonces, hermanos, este es el punto. Y ahí donde el Señor Jesucristo, Él está haciendo la misma diferencia, hermanos. Definitivamente debemos de entender. Los judíos, ¿dónde adoraban? Porque la samaritana le dice, ¿dónde adorar? Después de que Dios soberanamente le demuestra su pecado. En ese momento, cuando le demuestra su pecado, ¿qué hace la samaritana? Le pregunta, lo primero que hace es, ¿dónde voy a adorar? ¿O dónde adoraremos? ¿En el monte de Jerusalén o en aquel monte? Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Había un lugar y todo ser humano o toda nuestra capacidad mental nos lleva a un lugar, hermano. Y eso es definitivo. Y hemos visto nosotros en este proceso la adoración en un lugar. Pero más que eso, la adoración en que nosotros nos hemos vuelto adoradores como piedras vivas y eternas.
quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Redentor, el cual dice que es sobre todo nombre. Cualquier tipo de oración es de emoción, porque estamos delante del que es creador, el que sustenta todo. Entonces, hermanos, debemos de entender, sin luz no hay calor, y sin calor no hay luz. Es algo que Dios está buscando. Y vemos nosotros esos dos matices, hermanos, entre el 24 y el 23, en el cual varias veces lo repite. Vean el 23, dice así: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en verdad. Y lo vuelve a repetir, hermanos, Dios es espíritu, lo cual los adoradores en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces es fundamental, hermanos, que adoremos en esencia, de que salga de tu corazón, que esos cánticos realmente salgan de parte de tu alma, para poder confesar con verdad la adoración. Entonces, hermanos, si tú estás entendiendo, no es estar en un lugar adecuado, preciso. No es tener las palabras correctas. No es tener la vestidura correcta. No es tener la actitud correcta. No es tener la formalidad correcta. No es la música adecuada. No es el comportamiento adecuado, hermanos. Es la esencia. Es el espíritu que adora en verdad. Es el espíritu que arde delante de Dios. Es el espíritu que se rebosa de alegría. Y quiero que tú vayas a Romanos, capítulo número 1, versículo 9, y vean cómo no lo expresa, hermanos. Hermanos, vean, porque testigo me es Dios. ¿Cómo es Dios? Espíritu, a quien sirvo en espíritu. Ahí está el punto. El espíritu es fundamental, hermanos, prepararlo. El espíritu realmente tiene que llenarse en base al conocimiento en Dios, en base a lo que Dios es. Si yo no adoro en espíritu, yo no estoy adorando en base al conocimiento. Es fundamental entender realmente la palabra de Dios, comprender realmente la palabra de Dios. Veamos lo que dice el Salmo 103, versículo número 1. Vamos al Salmo 103, versículo número 1. Amén. Vean aquí el salmista. ¿A quién le está aclamando y le está pidiendo? A su alma. Que bendiga su alma, su espíritu, hermanos. Otra vez, lo que está adentro. Y dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. De primero, ¿qué pone, hermanos, el salmista? El alma. Y luego, ¿qué pone? Su ser. Su ser es su físico. Su ser es su pensamiento, su ser son sus emociones, su ser son todo lo que nosotros expresamos, hermanos. Pero el primer principio es: bendice alma mía. Y este es el principio que nosotros tenemos que entender, hermanos. ¿Cuántas veces tú realmente te acercas delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, necesito que tu espíritu avive mi cuerpo y que avive mi cántico, y que mi cántico sea realmente algo que bendiga todo mi ser? Algo que exprese desde mi boca, mis ojos, mis emociones, y todo se emocione a un solo cántico. Hermanos, vean lo que dice el 2. Bendice otra vez, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Toca 2 puntos otra vez, hermanos. Alma, y luego que dice que no olvide conocimiento, hermanos. Nuevamente otra vez estamos en el conocimiento y en el espíritu. El salmista llegó a entender la verdadera adoración, hermanos. El salmista llegó a comprender de dónde emana la adoración verdadera, y es en nuestro espíritu. Hermanos, si a ti no te emociona venir a adorar, tú tienes un problema en tu corazón. Tú tienes un problema en tu espíritu. Si tú no estás emocionado en venir a cantar a Dios, en exaltar su nombre, en glorificar de lo que has aprendido durante la semana, tú tienes un problema. ¿Cuál es el problema? No estudias la palabra de Dios. No recuerdas la palabra de Dios, no meditas en la palabra de Dios. Hermanos, a veces uno, cuando empieza a estudiar la palabra de Dios todos los días y empieza uno a encontrar esas verdades, versículos que a veces hemos estudiado, personales, de manera individual,
Y volvemos a encontrar y ha renovado la palabra de Dios en nuestras mentes. Cosas que hemos olvidado o cosas que incluso no habíamos entendido. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos emocionamos. Nos acercamos incluso a veces a nuestros seres queridos, a nuestras esposas, por ejemplo, o a nuestros esposos, y dice, mira lo que encontré en este versículo. Medité en esto y entendí esto, comprendí esto. Oh, qué gran verdad. Entonces, hermanos, este es el principio. Es mi espíritu el que se ha realmente olvidado de bendecir con mi cuerpo, con mis miembros a Dios. Es mi alma. Entonces, hermanos, este es el principio. Y vean cómo Él le recuerda un principio. El quien perdona todas sus iniquidades. Hermanos, el salmista repetía todos los días que Él le había perdonado sus pecados, que Él había sanado sus dolencias, que Él lo había rescatado del hoyo, que Él lo había coronado de favores y de misericordias, que Él había saciado de bien su boca, de modo que se rejuvenezca como el águila. Entonces, hermanos, este es el principio. ¿Cuál es el principio? Recordar los atributos de Dios, reconocer quién es Dios, entender quién es Dios. Y en este principio nosotros vamos viendo el carácter de Dios, mezclándolo con el conocimiento, con lo que Dios nos demanda. Entonces, hermanos, quiero que tú vayas y veas lo que dice el Salmo 51 y leamos del 15 al 17. Amén. Quiero que empecemos en medio. No quiere cosas externas, Dios, hermanos. Pídele a Dios, porque vean lo que Él está diciendo en el 15. Veamos en medio. Porque no quieres que sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son de el espíritu quebrantado. Ahí está el principio. Por eso dice, hermanos, y vean qué gran oración. Cuando yo descubrí eso, dije, debo de orar así. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. ¿Qué está diciendo? Despierta mi espíritu en adoración. Haz que mi espíritu abra mis labios y que te adore de corazón. Hermanos, esto es primordial, esto es esencial, hermanos. De ahí podemos nosotros basar nuestra adoración. Debemos de orar todos los días, Señor, abre mis labios en adoración. Abre mis labios en adoración. Haz que realmente todos mis cánticos, todas mis lecturas sean para la alabanza. Porque después el salmista llega a entender que no es externo, hermanos, porque no quiere sacrificios. Yo lo daría, eso lo está diciendo. Tú no quieres sacrificios. Yo podría ir a matar un cordero, yo podría ir a hacer ciertos sacrificios en mi vida, pero tú no quieres eso. Tú quieres un corazón que arda de verdad. Tú quieres un corazón que exprese y que describa la hermosura de quién eres tú. Por eso dice, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Amén. Y es una verdad, hermanos. Sacrificio no quiere, quiere corazón. Entonces, hermanos, Dios no quiere corazones fríos. Dios no quiere corazones indiferentes. E incluso, hermanos, Dios no quiere corazones aburridos. Amén. Dios quiere corazones ardiendo en la palabra de Dios. Corazones que realmente se enciendan, que se emocionen a entender la palabra suya, hermanos. Corazones que ardan, que tengan fiebre por adorar a Dios. Y ese es un principio, hermanos, el cual el salmista nos está enseñando esa verdad, el cual nosotros debemos de entender. Debemos realmente poseer al Espíritu Santo, hermanos. Ese es el principio. Si nosotros poseemos al Espíritu Santo, vamos a adorar en esa pasión verdadera, porque es el fuego del Espíritu Santo que arde en nosotros para la adoración. Es el fuego del Espíritu Santo que hace exaltar los atributos de Dios. Vean lo que dice 1 Corintios 2:14. Vamos a 1 Corintios 2:14, hermanos. Veamos.
Entonces, hermanos, ¿quién nos impulsa a la oración? El Espíritu Santo. Ahí está. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a la oración. ¿Por qué? Porque el hombre natural no lo percibe, hermanos. Entonces, si un corazón está frío, si un corazón está indiferente, si un corazón está aburrido, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo no está en nosotros. Porque un corazón lleno del Espíritu Santo que percibe las cosas y las entiende y las manifiesta, hermanos. Y este es el principio que nosotros vemos. Y quiero que tú vayas, porque en este principio vamos a entrar al conocimiento del Espíritu Santo, del atributo de la santidad, perdón, hermanos. Pero vean, dice que Él es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿qué tiene que hacer nosotros? Volvernos santos. Entonces, hermanos, debemos de saber esto, debemos de entender esto. Hemos visto que Dios es inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente, y sin embargo esos atributos ofrecen una perspectiva limitada de lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué más nos obliga a adorar más allá de la presencia invariable, todopoderosa, infinita y todo conocimiento? Básicamente es esto, hermanos. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Dios es santo. Eso es lo que nos llega a adorar y más allá de todo el conocimiento. Entonces, hermanos, el atributo de la santidad es el que describe y el que hace una síntesis del carácter de Dios. Ese atributo, hermanos, la palabra santidad debemos de entenderlo y el significado es sencillo, es separado. Y realmente ha hecho el diferente entre otros. Entonces, Dios, ya que es santo, estamos entendiendo que Él está hecho diferente que entre otros. Y eso es lo que Él elige. Y Él hace la diferencia entre mundo y sus hijos santos. Y solo los que tienen el Espíritu de Dios pueden percibir esas bendiciones, pueden percibir esas verdades y pueden adorar con corazones ardientes, con corazones que no son indiferentes a la palabra de Dios, con corazones que realmente no encuentran aburrido estar delante del Dios Santo, hermanos. Al contrario, encuentran adoración, encuentran exaltación en ese nombre. Y vemos, hermanos, la santidad es el atributo de Dios que une a todos los demás. Vemos nosotros y hemos entendido otras veces que la santidad de Dios, ¿dónde está? Antecede todo atributo, hermanos. Y este es un principio. Arthur Pink dijo también esto, que la santidad de Dios le da los colores o da el brillo a los atributos de Dios. Es el prisma que le da el color de la grandeza y de la hermosura de cada atributo, hermanos. Y debemos de entender esto. ¿Por qué, hermanos? Porque si da el color y es el prisma, si le termina de embellecer la hermosura de Dios, entonces definitivamente la santidad de Dios debe revolucionar tu adoración. Debe cambiar tu adoración. Debe realmente llegar a emocionarte en ese principio, hermanos. ¿Por qué? Porque los ángeles exaltan el nombre de Dios. Y dicen, eterno, eterno, no. Dice santo, santo, santo. No es fiel, fiel, no es sabio, sabio, no es poderoso, poderoso, no, que dicen santo, santo, santo. Entonces, hermanos, el atributo de la santidad es el que revoluciona la adoración. Y quiero que tú vayas a Apocalipsis y veas lo que dice Apocalipsis 4, versículo 8. Tenemos los 4 seres vivientes. Entonces, hermanos, ¿qué están exaltando allí en ese atributo? La santidad. Están elevando a la santidad a la tercera. Están dando una supremacía mayor. Y vean, dice, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso. Y vemos la exaltación primaria en el cual los ángeles, esos seres vivientes, dan adoración entre voces y entre ellos, que es su santidad. Entonces, hermanos,
debemos de entender que la santidad de Dios nos hace expresar la adoración. Por eso dice que nosotros somos santos porque Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, consecuentemente, hermanos, es el Espíritu Santo el que te hace despertar una adoración verdadera a través del conocimiento y de esa verdad. Quiero que tú vayas a Éxodo. Veamos en Éxodo capítulo 15, versículo 11. Quiero que tú veas esa porción. Hermanos, la pregunta retórica: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Ninguno, solo Él. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Solo Él. Entonces, hermanos, ¿qué es la excelencia del atributo que exalta ahí? La santidad, por la cual es la excelencia de nuestro Dios. Es la respuesta realmente de decir, de Él no hay ningún ser igual que a Él. ¿Por qué? Por la santidad, por la perfección de Él. La santidad es el atributo único y exclusivo, entonces, ¿de quién, hermanos? De Dios. Por lo cual es digno de oración. Por eso nosotros exaltamos el nombre de Dios, porque Él es santo. Exaltamos el nombre de Dios porque Él es santo, hermanos, y esto es maravilloso. Veamos, hermanos, esa excelencia de su atributo. Es digno de oración. Quiero que leas Apocalipsis 15, versículo 4. Por eso es digno de oración. Apocalipsis 15, versículo 4. Amén. Vean, ¿por qué glorifican su nombre todas las naciones? ¿Por qué glorifican su nombre todos los seres vivientes? Porque tú eres santo, hermanos. Entonces, hermanos, realmente nos debe volar la cabeza la idea de que Él es santo. De verdad, nos debe volar la idea de decir, puchiga, este Dios que es santo me está permitiendo exaltar su nombre, adorar su nombre, leer su palabra y entender la maravilla de su santidad. Es excelente la santidad, hermanos. Es que la santidad de Dios es para decirnos a nosotros, sus vestiduras son perfectas, no tienen mancha, no tienen arruga, por lo cual tienen una perfección absoluta y total, del cual solo es Él, hermano. Entonces esa naturaleza divina, esa excelencia divina, quiero que tú vayas al Salmo 111, versículo 9. Amén. Vea, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Vea, ¿por qué Dios es leal a su pacto y por qué sus hechos son rectos? Santo y temible es su nombre, porque Él es santo y su nombre es temible. ¿Y por qué es temible, hermanos? Porque Él es santo. Esto es maravilloso, hermanos. Entonces es temible porque y es leal a su pacto porque Él es santo, hermanos, y su nombre es santo. Y esto es maravilloso, hermanos, para nosotros poder adorar a ese Dios. Entonces el estándar de la santidad de Dios, si usted lo está entendiendo, ¿cómo es? Absoluta. Absoluta, es total, hermanos. Entonces, Dios no se adapta a un estándar de santidad mínimo ni menor. Él es el estándar de santidad, como le hemos leído, porque su nombre es temible y santo. Nunca hace nada malo, nunca se equivoca, nunca hace un juicio equivocado como nosotros, hermanos. Nunca hace que ocurra algo erróneo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es santo. Amén. Y eso nos sostiene en las manos de un Dios que tiene mi destino de una manera perfecta, el cual nunca se va a equivocar, nunca va a pasar nada malo delante mía, aunque a mí me parezca malo. Pero para un Dios santo es perfecto, hermanos. E incluso cuando creemos que nos sucede algo y son de cosas equivocadas, jamás
porque tenemos al Dios soberano que es santo. Entonces, hermanos, no hay grados de santidad en Él, hermanos. Él es santo, intachable, sin error y sin pecado. Eso es hermoso, hermanos. Completamente recto, absoluto e infinito, santo. Ahora yo tengo ese intercesor, ¿cómo? Perfecto. Ese intercesor que ahora está entre nosotros y Dios. ¿Quién es? Jesucristo es el Señor. Amén. Entonces, esa es una verdad por la cual nosotros debemos de adorar. Entonces, ahora ya entendemos la perfección de nuestro Señor Jesucristo, la perfección que demanda Dios y el estándar que demanda Dios es perfecta, hermanos. Es absoluta, hermanos. Y ahora nosotros podemos hacerlo por un principio, por nuestro mediador. Por eso, regresando a nuestro versículo base, al capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Este Dios que está buscando a estos adoradores perfectos, Él hizo el plan, Él desarrolló el plan, Él desarrolló cómo llevarnos a la salvación y cómo iba a ser los medios, porque Él lo está buscando. Amén. Y esa es la perfección de nuestro Dios, por su santidad. Entonces, hermanos, ese es el estándar de la presencia de Dios. Uno debe ser santo. Y esto ha demostrado cuando los ángeles pecaron, hermanos. Dios inmediatamente, ¿qué hizo? Cuando pecaron los santos, cuando pecaron los ángeles, perdón, los expulsó y preparó incluso un lugar separado de su presencia. Cuando los hombres decidieron pecar contra Dios, al instante Dios los rechazó. Entonces, hermanos, su fin último es ser enviados al lugar preparados para el dominio de sus ángeles, fueron delante de la presencia de Dios. Dios se alejó y los alejó de su presencia porque Él detesta el pecado. Entonces debemos de entender ese principio para nosotros poder adorar en espíritu, para tener un espíritu que arda, para tener una pasión, hermanos, un gozo. Pero ¿cuál es el primer principio? Quitarnos y limpiarnos de todo pecado. Vean lo que dice Habacuc, hermanos, 1 versículo 13. Habacuc 1 versículo 13. Amén. Vea, dice: muy limpio eres de ojos, versículo 13, ¿verdad? Muy limpio eres de ojos. Entonces, hermanos, ¿cómo es Dios? ¿Cómo Él permite el mal? Realmente Él no permite, Él no puede ver el mal. Entonces, ¿qué estamos entendiendo, hermanos? Por eso, aleja a los ángeles que pecaron inmediatamente, porque muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces, hermanos, nuestro espíritu, ¿cómo debe de ser? Limpio para adorar. Nuestro espíritu debe estar limpio para exaltar el nombre de Dios. Nuestro espíritu tiene que estar realmente conforme al estándar de Dios. Ahora ya entendemos qué es ser apartado de Dios, ser santo, qué es ser lleno del Espíritu Santo, qué es ser adorador. Ese es el fin, ser un adorador perfecto como Dios demanda. Entonces, hermanos, y ese es el principio. Cuando nosotros no estamos emocionados realmente con la adoración, con la alabanza, con las lecturas, con la predicación, tenemos un problema. Y tenemos que exponer nuestros pecados delante de Dios, evaluar realmente qué está apagando al Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Y esto es fundamental, hermanos. Entonces, vemos nosotros lo que dice también 1 Juan 1, versículo 5. 1 Juan 1, versículo 5, del Dios santo y perfecto. Vemos la perfección de Dios. Nunca se equivoca, nunca hace mal, nunca hace un juicio equivocado. Él siempre está perfecto. ¿Por qué? Por su misma santidad que dice: no hay tinieblas en Él. Todo para Él es tan claro por una razón.
Porque Él es santo. Él es santo, hermanos. Él es santo. Entonces esto es maravilloso, hermanos. La misma falta de santidad que vemos nosotros, hermanos. Nos equivocamos. ¿Por qué nosotros tomamos decisiones erróneas? Por nuestro pecado. Si usted lo está entendiendo de manera perfecta, Él nunca se equivoca, Él nunca toma malas decisiones. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es luz. ¿Y nosotros por qué sí? Porque no somos santos, no somos luz en ese sentido. Entonces, hermanos, debemos de comprender. La única manera en que realmente nuestras decisiones sean correctas es en base a nuestro Dios, en base a la palabra de Dios, porque Él es luz y Él no se equivoca, hermanos. Y esto es maravilloso, eso es hermoso, hermanos. Y de forma milagrosa la salvación imputa la propia santidad de Dios al creyente. Eso es hermoso, hermanos. Eso es hermoso, hermanos. La salvación imputada propia a la santidad de Dios, ¿a quién? A nosotros, al que ha creído, hermanos. Y quiero que tú vayas a Filipenses y leamos Filipenses 3, versículo 8 y 9. Filipenses 3, 8 y 9. Ahí está. La justicia que es de quién, hermanos? De Dios. No lo fue otorgada a través de quién, ahí está. Dice, sino la que es por la fe de Cristo. Cristo nos colocó en nosotros la fe. Cristo nos dio la fe, hermanos, que es la justicia de Dios por la fe, por la cual, hermanos, ahora que nosotros somos santos. Entonces, hermanos, esta es la actitud verdadera, esa es la adoración verdadera. ¿Qué estimamos todas las cosas, hermanos, de este mundo? Basura. Todas las cosas nosotros estimamos como basura en este mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento de Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo, hemos tenido la verdadera justicia, el verdadero, conocimiento de ¿qué? De la fe, de la realidad del hombre, hermanos. Entonces, vean, quiero que también vayamos una porción más de lo que dice Primera de Pedro. Veamos lo que dice Primera de Pedro 1:16. Ahí está el principio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de lo que entendimos en Filipenses? La justicia de Cristo en nosotros, por lo cual ahora esa demanda de ser santos, porque Él es santo, es completa en nosotros. Porque ya fuimos imputados por nuestro Señor Jesucristo, por lo cual tú y yo estamos capacitados para adorar con pasión, con un buen sentimiento y con un buen razonamiento de quién es Cristo. Porque estás entendiendo la palabra de Dios, estás comprendiendo la palabra de Dios y estás entendiendo realmente que en tu incapacidad, porque como no somos santos, como somos pecadores y Dios no ama el pecado, no ama el agravio, y ahora a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo podemos adorar, podemos exaltar su nombre, podemos venir y aclamar la grandeza de ese Creador. Podemos entonces ahora sí pedirle, como dijo el salmista, pon mis labios, abre mis labios para cantar de la grandeza de tu nombre y que mi espíritu realmente esté ¿qué? Contrito, emocionado, cantando a tu nombre. Entonces, hermano, la santidad de Dios se manifiesta claramente en cada uno de nosotros. Cuando Él claramente odia el pecado, no tolera el pecado, está completamente retirado de Él. Quiero que tú vayas a Amós. Él tuvo que hacer ese acto de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Amós 5 y leamos del 21 al 23. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo? No estamos diciendo, mire, Dios no está odiando los sacrificios. Dios no está odiando los días festivos. Dios no está odiando la música. ¿Qué estaba odiando?
los corazones. Dice, aborrecí y abominé vuestras solemnidades. No me complaceré en vuestras asambleas. ¿Por qué no hubo una complacencia? ¿Por qué no hubo un gozo? ¿Por qué realmente Dios no se emocionó en medio de su pueblo? Como lo cantamos, Jehová está en medio de ti, oh Dios poderoso. Él se gozará. Porque Él no se estaba gozando en medio del pueblo. Porque tenía un corazón lleno de pecado, hermanos. Porque en esencia no estaban adorando. No tenían un corazón como el salmista, rogando a Dios que sea digno de adoración, que despertara en su alma una adoración verdadera. Y por eso dice, quita de mí que la multitud de tus cantares, versículo 23, pues no escucharé las solemnes de tus instrumentos, hermanos. Está odiando realmente el servicio. Y vea en el 26, sus corazones se habían inclinado a los dioses falsos. Leamos el 26. Entonces, hermanos, ¿qué vemos? En el corazón, ¿a quién llevaban? A otros dioses. Llevaban a otra adoración. Ellos estaban concentrados en el fondo de su corazón al dios Moloch y al dios Kium. Ese dios que habían creado en sus mentes, hermanos. Entonces, debemos de entender. Dios estaba harto ya de esos instrumentos contaminados con el pecado y el Dios ya no quería oírlos más. Quiero que tú vayas a 2 de Crónicas 20:21. 2 de Crónicas 20:21, hermanos. Vean, hermanos, dicen que tenían, ¿qué? Vestiduras santas, ornamentos sagrados, estaban vestidos. ¿Qué significa esto? Era un simbolismo de lo que Dios demanda, hermanos. Estar vestidos interiormente de ornamentos sagrados. Debemos de evaluar siempre nuestros corazones, hermanos. Él no quiere realmente una gran orquesta. Él no quiere grandes cantores. Él no quiere grandes himnos, Él no quiere grandes elocuentes, Él quiere corazones penitentes, corazones que realmente se estén sacrificando delante de Él, corazones que realmente entiendan quiénes son Él y quién es nuestro Dios, hermanos. Esto es lo que Él desea, hermanos. Esto es lo que realmente Dios ama, hermanos. Un corazón que esté entregado a la verdad, entregado al conocimiento de su palabra, reconociendo que nosotros somos barro, hermanos, somos polvo, somos siervos inútiles y Él es el grande que ha tenido misericordia de nuestras almas para adorar. Quiero que tú vayas a Santiago 1, versículo 13, Santiago 1, versículo 13. Entonces, hermanos, ven ese principio. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado por Dios. ¿Por qué? Porque realmente el pecado es objeto de desagrado de Dios. Entonces Dios jamás puede hacer que alguien peque. Jamás Dios va a tentar, hermanos. Es incluso, quiero que vayan al Salmo 11, versículo 7. Salmo 11, versículo 7 y veamos, hermanos. Salmo 11, versículo 7. Porque Jehová, ¿cómo es, hermanos? Justo. ¿Y qué ama? A la justicia. Entonces, ¿a quién mira? Al que es justificado. Al que es justificado según a la justicia de Dios. A Él sí ama, a Él se escucha, a Él sí realmente inclina su oído, sus ojos, inclina su rostro en nosotros. Sabemos que estamos hablando de una manera figurada porque Dios es espíritu. Entonces, si nosotros realmente, hermanos, queremos que Jehová esté en medio de nosotros y que se goce de nuestra alabanza, evaluemos nuestros corazones, evaluemos nuestro ser, evaluemos nuestro entendimiento, evaluemos nuestras decisiones en base a la palabra de Dios, porque es fundamental, hermanos.
La prueba de la santidad de Dios es en la creación, y quiero que tú veas la santidad de Dios. Se hace visible entonces de muchas maneras. Para empezar, se hace desde la creación del hombre, hermanos. Y esto es hermoso, eso es importante. Quiero que vayas a Eclesiastés y leas Eclesiastés 7, versículo 29. Hermanos, aquí en resumen, estamos entendiendo que Dios hizo al hombre con un objetivo. ¿Cuál es? Reflejar su santidad. Ahí está, dice, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Entonces, ¿cómo hizo Adán y Eva? Reflejando su santidad, reflejando su gloria, reflejando realmente un atributo hermoso para que puedan adorarle. Pero el pecado fue la rebelión del hombre contra el propósito de Dios. Entonces, el hombre natural, estoy hablando del hombre natural, el hombre que es pecador, ¿inclina a la oración? No, realmente no, porque eso fue ir contra el propósito de Dios. Entonces, el hombre transformado, el hombre resucitado, el hombre que ha nacido de nuevo, regresa otra vez a lo que fue creado el hombre. Y leamos. Dice, he aquí solamente esto hallado. Dios hizo al hombre recto. Entonces, si tú te recuerdas lo que dijo el Salmo, ¿a quién mira? ¿Qué ama a Dios primero, no? ¿Qué ama a Dios? La justicia. ¿Y a quién mira? Al justo. Y a él se inclina. Entonces, hermanos, ese es el principio. Dios solo va a recibir la adoración del justo, que es justificado por Dios. Y esto es hermoso, esto es maravilloso, hermanos. Entender esas verdades es hermoso. ¿Por qué? Porque podemos adorar en verdad y en espíritu, hermanos. Es la marca entonces realmente de quién, de Dios en nosotros. Entonces, debemos de entender esto. Las marcas residuales de la santidad de Dios son una evidencia en el hombre, a pesar de su pecado, hermanos. El hombre que tiene un sentido innato y natural, el bien y el mal. Cuando tú ves a un niño que está haciendo algo, es un niño que no tiene ni la conciencia clara de lo bueno y lo malo, y lo cachas, ¿qué hace? Se asusta, se pone rojo o se esconde. Y la mamá, ¿qué le dice? Andas haciendo travesuras, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hizo? Porque en su naturaleza, en su creación, es algo innato. Entienden lo bueno y lo malo, hermanos. Por eso, hermanos, el hombre entiende eso, por eso le hace las maldades. ¿En dónde? En lo oscuro. En lugares donde nadie lo mire, en lugares donde nadie lo señale, en lugares en que realmente no se ha identificado como pecado. Entonces, hermanos, debemos de entender eso. Es algo innato que se manifiesta en la conciencia del hombre. Es el código entonces de ética, de sentido y de justicia. Y quiero que tú vayas a Romanos 2, versículo 15. Romanos 2, versículo 15, para ir terminando la idea. Ahí está, hermanos. Describe la responsabilidad de los gentiles delante de Dios. ¿En base a qué? A sus conciencias. ¿En base a qué? A sus conciencias, hermanos. Entonces el hombre más villano y rebelde y temible en este mundo, vemos realmente, es inherente realmente a su conciencia, hermanos. No va a cambiar delante de él, hermanos. Si él tiene una conciencia, es una conciencia que se va apagando, pero esa conciencia se mantiene ahí y es la que al final Dios va a utilizar como juicio, hermanos. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Vemos que de forma natural el ser humano fue reflejado para la santidad. Pero también estamos haciendo la diferencia en que sí, en el verdadero adorador y en el adorador que no adora a Dios por esencia, hermanos. Y es fundamental ser santos para adorar en esencia. Y lo dejaremos ahí para ver la segunda parte por la cual Dios nos enseña este motivo. ¿Cuál? La prueba de la santidad en su creación. Y hay una prueba en su santidad en su creación. Entonces, hermanos, nosotros somos la segunda creación. ¿Qué significa? La creación espiritual. Los que hemos sido redimidos, la evidencia a cuál va a ser que hemos sido redimidos, la adoración. ¿Cómo tú adoras a Dios?
cómo tú realmente te emocionas adorar, cómo tú realmente adoras y cómo tú cantas delante de un Dios que es santo. Oremos. Señor, damos gracias, Padre. Estamos aprendiendo realmente cómo debemos de tener nuestros corazones. Te lo ruego, como dijo el salmista, pon en mi boca cántico, alabanza, cántico. Quita corazones fríos, indiferentes y aburridos al cántico, porque solo es evidencia realmente de cómo está mi espíritu delante de ti. Es tan esencial entender qué es ser un adorador verdadero. Debemos, Señor, entender que ahora somos depósitos de barro en el cual has guardado una riqueza hermosa, y es el Evangelio, es el tesoro del Evangelio, por el cual debe de impulsarnos con corazones a la adoración, Señor. Te lo suplico, lo ruego, Señor. Haz que nuestros corazones sean impulsados a la adoración verdadera, a cantar con emoción. Lo ruego. En nombre de nuestro Señor Jesús, Salvador, Redentor. Amén y amén.